Y para cerrar este prestigioso panel, le daremos la palabra al doctor Eugenio Semino. El doctor Semino es presidente honorario del Parlamento de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es gerontólogo, defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría y consultor permanente de la Unión Europea para Políticas Sociales en el Mercosur. Doctor Semino, tiene la palabra. Muy amable, muy agradecido al presidente de este colegio, al presidente de las cajas de provincia de Buenos Aires, quien ha tenido la irresponsabilidad de invitarme, mi amigo Daniel Burke, y me parece que estamos ante la posibilidad, como lo han adelantado los colegas, de producir una reforma en la seguridad social que puede tratarse de una nueva cuestión formal de las tantas que hacemos en nuestra historia, o reconceptualizar la seguridad social. Acá se analizaban algunas cuestiones realmente trascendentes en relación a lo previsional. Los viejólogos tenemos un concepto acordado de seguridad social en razón de tres grandes pilares que son los que sostienen el decurso de una sociedad, que es precisamente el trabajo y la previsión, la salud y la educación. Y cuando uno analiza la situación de esos tres pilares en una sociedad, y lo podemos hacer en términos de la nuestra, obviamente que cualquier otro día sin ese reloj y con un asado y vino de por medio, lo podemos hacer a través de los años, vamos a ver que cuando se solidifican esos pilares, la sociedad se desarrolla, y cuando esto no ocurre, entramos en crisis. Y obviamente, para que tengamos una mirada holística en lo que luego se convierta en sistema, en norma, tenemos que ver un poco qué está pasando con nuestra sociedad, refiero a la moderna y refiero a la argentina, donde el viejo es siempre el otro. Y donde en un momento dado, cada uno de nosotros, pasado ese tiempo, somos absolutamente descartables. Obviamente que esto, en lo subjetivo, uno lo trata de traducir o interpretar desde la pérdida económica. Es más, hablamos siempre históricamente del 82% móvil, es decir, aceptamos la minusvalía de la pérdida del 18%. ¿Por qué no hay una sociedad que le tenga que pagar a los viejos el 100 o el 120%? Es más, el Estado argentino y su sistema político institucional gasta mucho más en quienes menos le pagan. Es decir, los casi 2,5 millones de jubilados que se mueren de hambre con 7.000 pesos, el Estado gasta una verdadera fortuna, no solo en planes asistenciales, obviamente en medicamentos. Lo que pasa es que las tres grandes cámaras de medicamentos son las que financian las campañas electorales en Argentina, por lo cual se produce un círculo que lo que menos trata de resolver es el problema de ese sujeto. Entonces, a una edad que se va cambiando conforme una decisión que siempre nos excede, dejamos de poder mantener nuestro patrimonio, nuestro estándar de vida, nuestra sexualidad. Es decir, en nuestra sociedad hay dos seres que no tienen sexo,
los ángeles y nosotros los viejos. A los ángeles no le importa. En realidad, cuando uno está hablando de esto, está hablando de la negación del deseo. Es decir, inclusive la perversa relación de sexualidad con genitalidad, esa reducción, implica que en algún momento ya no deseamos y a partir de eso tampoco podemos reclamar. Y esto obviamente nos genera terror al paso del tiempo. Tenemos el desafío cotidiano del botiquín del baño, que todos los días nos dice algo distinto. Yo en mi caso particular, por eso no me afeito desde hace muchísimos años, es decir, de tantos años como cuando todavía no me hacía los claritos en la barba. Pero evidentemente, ¿a qué estamos asistiendo? A una sociedad donde Cronos se come a sus hijos y no los regurgita. Entonces, no solo el sistema no está preveyendo esto que estoy refiriendo, sino que a su vez ha generado una inmensa condición de gerascofobia, de miedo al envejecimiento. Si hay una preconfiguración de vejez como exclusión, como pobreza, como falta de deseo, yo lo que no quiero es que pase el tiempo. Y gran parte de los comportamientos tanáticos de nuestra juventud, si no va a pasar el tiempo, tiene que ver con esa preconfiguración. Por lo cual estamos hablando mucho más de si podamos o podremos preservar nuestro ingreso económico. Estamos hablando del cambio que se va a producir compulsivamente y que se glorifica de las formas más hipócritas, ¿no? Es decir, Brecht decía que si no logramos mejorar la hipocresía hay que tratar de decir la verdad. Bueno, los argentinos seguimos empecinados en tratar de mejorar esa hipocresía. Te van a decir, no, porque es el jubileo, lo bueno que es Y evidentemente esto lo que está enmascarando, es más, nos privan de derechos fundamentales, pasamos a ser abuelos, el viejito, ¿no? Es decir, nos empiezan a poner en diminutivo, es decir, que es como Cormillot dice, de las cosas que engordan, ¿no? Es decir, me como un choricito, ¿no? Es decir, todo lo que más engorda lo mencionamos en diminutivo. Y a nosotros también nos empiezan a mencionar en ese diminutivo. Por lo cual, reconceptualizar este criterio de seguridad social, y por eso hablaba de la oportunidad que se abre, si tenemos una mirada holística, si tenemos una mirada abierta para poder cambiar estas cuestiones. Obviamente que, decía, hay una lucha de intereses no menores. Cuando yo comento que la enfermedad es un negocio, es decir, acá no tenemos políticas de salud, de prevención. A Carrillo lo ponemos en un cuadro y lo corremos. Doña Tibia nadie se acuerda y seguimos con los negocios de hace 40, 50 años. Y decía, alimentando gran parte de nuestro sistema institucional. Por lo cual, cambiar esto no es un tema menor. No es un tema menor. Lo que pasa que cuando a mí me tocó también por otra irresponsabilidad de quienes me invitaron participar en el año 94 del llamado Pacto de Toledo en España, donde frente a una crisis del sistema se reunieron las fuerzas políticas y sociales a debatir y a generar un acuerdo que se mantuvo a partir de cambios de gobiernos, de crisis económicas y demás en el tiempo, pero que se mantuvo porque fue de caras abiertas a la sociedad y a ver, para usar este idioma científico y describirlo, los que se sentaron en la mesa tenían buena leche. Acá lo que solimos hacer es reuniones de fulleros, ¿no? Es decir,
todos nos mentimos entre todos y los resultados después son o a muy corto plazo, es decir, como fue el afano de jubilaciones y pensiones, perdón, AFJP, porque a veces lo nombro por el nombre completo, donde con aquiescencia de quienes hicieron negocios, muchos sindicatos que tuvieron sus propias, o muchos sindicalistas que tuvieron sus AFJP y avalaron el sistema, los bancos, y después decimos es un desastre, se diluye, no sirve más, después que se llevaron 12.000 millones de dólares sin pagar tan siquiera impuesto a las ganancias. Así que me parece que tenemos que tratar de tener esa mirada, de comprender también al sujeto, es decir, cuando no jubilemos, no solo vamos a dejar de ejercer una profesión, sino que a su vez, si ustedes miran, en este año la OMS ha declarado el año de la toma de conciencia sobre una de las enfermedades que más matan en el mundo, que es la depresión. Se habló hace tiempo porque hubo un hecho que lo motorizó y hasta que no se casa la futura vedette se habla de esos hechos. El suicidio de un viejito en el ANSES en Mar del Plata y demás, entonces se empezó a hablar de ese tema en particular, era un profesional, un médico, tenía 94 años y demás. En realidad, lo que no se habló es que los segmentos donde más expandida está esta enfermedad y que concluye con el suicidio en muchos casos, es entre el segmento etario de 15 a 25 años y mayores de 65 años de edad. Vale decir que tenemos que prestar mucha atención cuando tratemos la reforma de la seguridad social sobre este tipo de situaciones. Es decir, tenemos ya las alertas rojas prendidas, es decir, no tenemos que caer en la tentación de hablar de las imbecilidades periféricas que habitualmente se hacen dentro de nuestro sistema político. Yo escuchaba hace algún tiempo que la gran discusión era la edad jubilatoria. La edad jubilatoria porque ahora somos un país envejecido. Minga. Hace 25 años Argentina era el segundo país más envejecido de Latinoamérica. Hoy somos el séptimo. Hace 25 años el país más envejecido era Uruguay, segundo era Argentina. Hoy somos el séptimo. Están arriba nuestro Cuba, Costa Rica, obviamente sigue Uruguay, Panamá, México, nos alcanzó Perú, nos alcanzó Ecuador, que estaban 10, 15 años abajo nuestro, está muy cerca Brasil, por lo cual nosotros envejecimos a la tasa mundial de 5 años, mientras que Latinoamérica envejeció a la tasa latinoamericana de entre 8 y 12 años. En aquel momento, hace 25 años, cuando se hizo el encuentro de la OMS, que me tocó estar en Portugal, en Lisboa, en realidad nosotros habíamos llegado al punto final de la transición demográfica, por lo cual, ¿qué se requería en ese periodo ventana donde estábamos viendo que el problema del envejecimiento, si no se lo sustentaba con políticas activas, en realidad nos iba a generar un drama social con una gran desarticulación social vía estos fenómenos que señalaba al principio? Esas políticas activas no existieron en estos tres pilares o no fueron efectivas en estos tres pilares, por lo menos en estos últimos 25 o 30 años. Y no exime a ninguna de las administraciones
que haya pasado para poder resolver esta ecuación. Por eso hoy tenemos que observar esta crisis en términos de oportunidad. Necesitamos conocimiento, necesitamos abrirnos al pensamiento, necesitamos tener una mirada holística y necesitamos creatividad, que esto adolece mucho a veces nuestro sistema de decisores sociales. Yo suelo contar respecto a la creatividad que un joven argentino que había estudiado economía en Harvard, concluida su carrera, muchos de ellos después vinieron a ser ministros de Economía acá, pero este caso, no tuvimos la desgracia, en este caso en particular, decidió ingresar a una empresa en Estados Unidos, para lo cual durante todo un día se le tomó exámenes, pruebas, ya acertadas todas las pruebas que se le iban tomando, llegó a la oficina del gerente general y el gerente general le hizo una pregunta que le dijo: esta va a ser su último test, si usted lo responde correctamente, va a ser aceptado como parte del staff de esta empresa. Si a usted la empresa le regala una Ferrari de solo 2 plazas, y cuando sale con su Ferrari de 2 plazas de la empresa, una noche de lluvia, una noche de frío, se encuentra que en la parada del bus está una viejita temblorosa esperándolo, al lado de ella está su jefe, y también esperando el bus hay una despampanante morocha. ¿Qué hace usted que tiene solo una Ferrari de 2 plazas? El joven argentino pensó, en principio, con esta sensibilidad de tango, en la viejita, pero dice: esto va a ser tomado como de un débil y a estas empresas los débiles seguramente no le gustan. Luego, sin decirlo, pensó en el jefe, por esto que tenemos todos los mortales. Pero dice: va a ser tomado como un chupamedias, pero tampoco a estas empresas los chupamedias no les gusta. Después, por esto que tenemos todos los latinos y aún los que somos viejos, pensó en la morocha. Entonces, ahí empleó la creatividad, que es a lo que aspiro junto al conocimiento tengan nuestro sistema decisor. Le dio las llaves de la Ferrari al jefe para que lleve a la viejita y se fue caminando con la morocha abajo de la lluvia. Muchas gracias.